amigos de YouTube, los saluda su amigo Kaiser34 y les presento un video de algunas curiosidades de los videojuegos. Y sin más que decir, que comience. 1. Ralph Baer creó la Magnavox Odyssey en el año 1972, que se convertiría en la primera videoconsola de la historia. 6 años más tarde crearía el Simon 1978, el más popular de los juguetes electrónicos. 2. El primer trabajo de Mario Bros fue de carpintero en el Donkey Kong y no de fontanero. Entonces no se llamaba Mario sino Jumpman. 3. El Oxo 1952, un 3 en raya, es considerado el primer videojuego con gráficos de la historia. Los juegos en modo texto ya existían. A pesar de eso, existen ciertas dudas sobre si realmente fue el primer juego, ya que una patente que data de 1947 describe un juego de simulación de misiles utilizando un tubo de rayos catódicos. 4. Pac-Man nació una noche que su creador, Toru Iwatani, salió a cenar con sus amigos. Pidieron pizza, y la idea del personaje se le vino a la cabeza al ver la figura que quedaba al coger la primera porción. 5. Japón sufrió una gran escasez de monedas usadas en los recreativos con la llegada del Space Invaders. En un primer momento se hizo frente a esta situación abaratando el precio de las partidas, pero no fue suficiente y al final el gobierno tuvo que intervenir poniendo más monedas en circulación. 6. El mejor jugador del mundo de Pac-Man se llama Billy Mitchell y consiguió en el juego una puntuación de 3.333.360 puntos, llegando al nivel 255, penúltimo nivel, con la primera vida y comiendo cada una de las frutas. 7. La primera máquina arcade operada por monedas fue Computer Space, lanzada al mercado en noviembre de 1971 por Nutting Associates. El dinero que obtuvieron sus creadores, Nolan Bushnell y Ted Dabney, lo utilizaron para fundar Atari. 8. La primera máquina tragaperras de la historia fue la Liberty Bell, construida en San Francisco en el año 1891 por el mecánico alemán Charles Fey. Inspirada en el juego del póker, la campana de la libertad premiaba a sus jugadores con bebidas y cigarrillos, y no con dinero en efectivo. 9. Gracias a un fallo de diseño del chip día del Atari 2600, y a la utilización de una técnica llamada H-Strobe, se logró portar el arcade Space Invaders a la Atari 2600. Es curioso que el mejor juego de Atari 2600 se llevara a cabo aprovechando un error de la máquina. 10. El Polybius es el juego arcade más misterioso de todos los tiempos y no se conserva ni una sola copia del mismo. Según cuenta la leyenda, este puzzle que apareció en unos pocos sitios de Portland, Oregón, y era un experimento del gobierno de Estados Unidos capaz de causar pesadillas y pérdidas de memoria a los jugadores. Esta leyenda urbana fue parodiada en Los Simpsons, apareciendo el arca de Polybius en el salón recreativo al que acude Bart. 11. Al contrario de lo que se cree, Sega fue originariamente una compañía americana. Su nombre era Service Games Sega, y se dedicaban a la importación y reparación de recreativas traídas de Japón. 12. No todos los Street Fighter son juegos de lucha. El Street Fighter 2010 es un juego de acción futurista en el que su protagonista, llamado Kevin, debe hacer frente a hordas de criaturas mutantes. En su llegada a Estados Unidos y como una estrategia comercial de Capcom América, el nombre de Kevin fue cambiado por Ken. 13. La Dreamcast es una consola pirata compatible con la Dreamcast que además incluye una pantalla LCD. Es curioso que la compañía china que la fabricaba se hubiera decantado precisamente por una máquina que comercialmente no tuvo mucho éxito. 14. Tras el éxito taquillero de E.T., se preparó un videojuego inspirado en la película para la Atari 2600. Estaban tan seguros de que sería un bombazo que fabricaron más cartuchos que el número de videoconsolas que habían vendido. Una mecánica simple y aburrida unida a un fallo enorme en el juego hizo que Atari no encontrara ninguna salida para los cartuchos del simpático extraterrestre. Atari optó por enterrar los juegos de E.T. en un desierto de Nuevo México, para evitar el elevado coste que suponía almacenarlos. En el lugar donde se cree que se enterraron hay un cartel que dice: "Aquí descansa E.T. y su familia".
15. En el arca de Pac-Man, no hay forma de pausar el juego, pero sí hay una forma de tomarse un respiro. Existe un lugar dentro del laberinto al que se puede llegar cuando ninguno de los fantasmas esté cerca y que permite que el jugador se esconda en un lugar donde nadie lo encontrará. 16. Uno de los secretos más asombrosos del Super Mario Bros. NES es el del Minus World o Mundo -1. Un mundo al que se puede llegar atravesando una pared y que se compone de una fase de agua. A pesar de que Mario llegue al final, una tubería lo mandará al principio con el tiempo que le quedaba, por lo que si Mario pisa el Mundo -1, está condenado a morir. 17. Nintendo se fundó en el año 1889 por Fusajiro Yamauchi. En sus comienzos era una compañía que fabricaba y distribuía un juego de cartas de flores pintadas a mano llamadas Hanafuda que gozaron de una gran popularidad. En el año 1956, Hiroshi Yamauchi, nieto de Fusajiro, viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente de la compañía líder en fabricación de cartas de América. Al ver que la oficina que usaban era muy pequeña, se dio cuenta de lo limitado que estaba su negocio, por lo que optó por diversificar sus productos. También aprovechó el viaje para firmar un acuerdo con Disney para el uso de sus personajes en las cartas. 18. La gente de la Unión Soviética también disfrutó de las máquinas arcade, aunque su repertorio era propio y sus máquinas estaban basadas en los primeros juegos japoneses y americanos. Una característica de las máquinas rusas es que no disponían de ranking de puntuaciones. Si consigues bastantes puntos ganas en un juego libre, pero no hay ranking. Alexander Stakhanov, fundador del Museo de Arcades Soviéticos. 19. En China está prohibido que los menores jueguen más de 3 horas a videojuegos online, tras varios casos de muertes tras largas jornadas videojueguiles. 20. El Dr. Kawashima, padre del Brain Training, no ha cobrado un duro por su bestseller. El dinero generado por el juego, unos 15 millones de euros, los ha cedido íntegramente a la investigación de la lucha contra el cáncer. Según él, su sueldo de 70.000 euros anuales que le reporta su trabajo en la Universidad de Toku es más que suficiente para vivir de forma digna. Otra curiosidad del Dr. Kawashima es que no le gustan los videojuegos y tan solo deja a sus hijos jugar 1 hora al día. 21. La primera máquina arcade comercial de Atari fue el Pong, y el primer modelo lo situó Nolan Bushnell en una gasolinera. Cuando volvió al cabo de un tiempo para ver qué tal había ido, la máquina no funcionaba, estaba llena de monedas. 22. El Breakout nació como una versión del Pong para un solo jugador. Al Alcorn, ingeniero de Atari y creador del Pong, había diseñado un prototipo que usaba demasiados chips para mover el juego, por lo que resultaba inviable como producto comercial sacar algo así. En busca de una solución, Nolan Bushnell propuso un desafío a sus empleados que consistía en reducir el número de chips, y el ganador obtendría una jugosa recompensa económica. Steve Jobs se enteró del concurso y se lo propuso a su amigo Steve Wozniak, quien en tan solo 72 horas logró reducir los 75 chips a tan solo 25. Steve Jobs cobró la recompensa y le dio a Wozniak una pequeña parte del premio. Wozniak se enteraría más tarde de esta jugarreta, pero Jobs le diría que gran parte del dinero lo utilizó para fundar Apple. Si es que no hay nada como tener a un amigo que sepa de informática, ¿verdad, Jobs? 22. El Pac-Man fue el primer juego que tuvo personaje. 23. A partir del nivel 18, los fantasmas del Pac-Man dejan de volverse azules y ya no se pueden comer. 24. El juego más raro del mundo es el Nintendo World Championships 1990 para NES, y únicamente hay 116 unidades en circulación. Cada vez que uno de estos cartuchos se subasta en eBay, el precio final suele ser estratosférico. 25. El diseño del Triforce de Zelda está basado en el estandarte del clan feudal japonés rojo. 26. La primera mascota de Sega fue Alex Kidd. 27. Un representante americano de Capcom comentó que en el juego Final Fight era de mal gusto que los protagonistas tuvieran que enfrentarse con chicas en una pelea. El diseñador japonés del juego le contestó que no había ninguna chica en el juego.
Cuando el americano le preguntó por Poison y Roxy, el japonés respondió que no eran chicas, que eran transexuales. A las dos chicas se les cambió el corte de pelo y vestuario para la versión final. 28. Nintendo inventó la cruceta y el primer mando en el que se incorporó fue en el pad NES. Sin embargo, un sistema de control parecido era el de la Mattel Intellivision, que consistía en un disco que al ser presionado con el dedo, era capaz de distinguir entre 16 posiciones distintas. 29. El Final Fantasy VII era un juego diseñado para la Nintendo 64. Sin embargo, Square y Nintendo tuvieron discusiones por culpa de los cartuchos que utilizaba la consola de 64 bits, ya que limitaban el tamaño de los juegos. Square, escarmentada, lanzaría finalmente su Final Fantasy para la PlayStation en 3DS. 30. Pac-Man es conocido como Pugman en Japón, pero fue su entrada en el mercado americano la que propició su cambio de nombre debido a las similitudes en la lengua anglosajona de las palabras Puck y Fuck. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Se despide su amigo Kaiser34.